Buenas noches a todos, feliz año, espero que lo haya pasado genial con amigos, familia, amistades y sobre todo la presencia de Dios. Iniciando año con algo bueno. Gracias una vez más por esa sintonía y sobre todo las redes sociales. Gracias por suscribirse a este canal y sobre todo también Spotify, lo puedes compartir y siempre Dios trae algo especial al corazón. Tengo la dicha y el gozo de estar con un gran amigo, ya que nos conocimos en esas aulas del IBBC. Que Dios los bendiga. De verdad, David, gracias de verdad, David Romero con nosotros. Feliz noche, papito. Qué gustazo, hermano, de verdad, gusto. Tenerte por acá. Gracias. Buenas noches y las cámaras son para vos. Gracias, un gusto, Miguelito, compartir con ustedes, bueno, con vos y con los que son parte de tu audiencia ahora. Y deseando que Dios bendiga esto que estás emprendiendo y que despegue lo más lejos que se pueda, no como los rockets de Elon Musk, sino que de verdad. Que verdaderamente despegue y que sea de bendición para vos y para los que te ven. Amén, no, y gracias de verdad por esos deseos. Feliz año, de la misma manera. Gracias, igual. Para ti, para tu vida, tu casa, todos, Gracias. de verdad, y el ministerio, sobre todo, que ya Amén. lo tenemos trazado de parte de Dios. Amén. Papá, para poder hablar, hay tanto, que de verdad Dios ha hecho cosas buenas en tu vida, sin duda alguna. Venimos de una familia cristiana, mamá, papá cristiano. Sí. Un poquito ahí en la historia, ¿qué ondas? Híjole, bueno, mis papás fueron pastores, Ok. ya fallecieron. Mi papá falleció en el 2003 y mi mamá en el 2013, 10 años después. Mi papá no era cristiano, ni practicaba ninguna religión. Mi mamá, por el otro lado, sí era católica, pero en situaciones como muchas familias, creo yo, encontraron a Dios por mi abuelo y por un amigo de mi mamá. Entonces el Señor, bueno, transformó a mi papá en un momento y que un tiempo corto, 8 meses, el Señor lo llamó al ministerio. Fue un llamado bien fuerte y de ahí empezó esa aventura y después nos agregamos nosotros, que hemos crecido ahí. Cuando decimos nosotros, ¿cuántos son en total? Todos se sorprenden. Bueno, no es de sorprenderse, especialmente la hora. La generación de cristal se sorprende. Pero somos 9. Okay. Y yo siempre digo esto: había tele, pero hacía frío. Somos 9, son 5 hembras y somos 4 varones. Okay. Y gracias a Dios todos estamos vivos Qué y chido. Sirviéndole al Señor. Eso es en importante. nuestra, cada quien de una manera diferente, pero estamos sirviendo al Señor. Eso es muy importante, la verdad. O sea, Sí. esa visión se mantiene. Se mantiene. Y sobre todo lo que Dios ha transmitido en cada corazón. Definitivamente. Contigo, ¿cómo trató Dios? Bueno, músico, pastor, porque lo es. Pero que en realidad ese momento crucial en tu vida, ¿cómo fue todo el rollo? Híjole, es larga la historia, pero voy a tratar de resumirla porque yo me emociono, porque a mí me gusta meter detalles, porque según yo en los detalles están las cosas, pero bueno. Sí, me crecí en la iglesia, ¿verdad? Con mis papás. Digamos que para aterrizar, para empezar, para tener una premisa buena de por qué yo tal vez me costó identificar o aceptar eso que el Señor me había dado, es que cuando vení de una familia de 9, todos los que están arriba tuyo, porque yo soy el último, aclarando, Baby. yo soy el último y me llamo David. Ya por ahí ustedes pueden tener una idea. Okay. Pero son 8, entonces de alguna manera mi papá y mi mamá, más mi mamá era como, mira, pero porque como ella es la que pasa con nosotros todo el tiempo. Entonces era como, mira, es que vos como sos, vos a ver como uno es de bicho, rebelde, malcriado. Bueno, vos. Yo sé que vos no, pues, voy a hablar con tu mamita, a ver qué dice. Entonces era como ya a los 15, tal vez 16 años, mi mamá me contaba eso y bueno, algunos de mis hermanos decían, es que con David no sé qué el Señor va a hacer, porque y no lo digo de manera de orgullo y se escucha chistoso, pero cuando ya te pones en perspectiva, te das cuenta que a mí, personalmente, sé que Dios lo ha usado para algo bueno, pero sí, de alguna manera me da pena, pues,
porque yo digo, ¿por qué así? ¿Por qué yo? Correcto. ¿Por qué fui así? Ajá. Pero cuando iba a quinto grado para sexto me sacaron del colegio, para que tengas una idea. Mi mamá todo el tiempo estaba diciendo, David, ¿por qué venís todo roto con el uniforme? O sea, era inquieto, pues. Ajá. Me sacaron del colegio, me mandaron, dije que mi papá me castigó, me mandó a una escuela, y entonces mi mamá no veía, decía, ¿qué va a hacer el Señor con este David? Porque ella siempre no lees la Biblia, no ora y todas las cosas. Pero sí ibas a la iglesia con tus papás. Obvio, pues, Ok. porque no te dejan. Ajá, no había otra opción. Ajá. En otro tiempo te voy a compartir la estructura dictatorial de mi papá en la casa. Íbamos a la iglesia, teníamos que ir a la iglesia. Ajá. Aunque venía la iglesia también venía en una transición de los hermanos de cuerda, pero ya mi papá empezaron a meter ya la batería, en la música. Entonces llegó un amigo, enseñó a tocar la batería y él se fue para Estados Unidos. Y cuando se fue, mi hermano quedó tocando y entonces había necesidad de que alguien aprendiera. Ahí me metí yo a intentar tocar la batería y toqué la batería. Ahí el Señor en una oración, dice mi mamá, eso me lo contó después, que un día orando, yo tenía uno de mis sobrinos que yo siempre lo sentaba conmigo y en una banca porque tocaba de una manera increíblemente ortodoxa, la batería y un banco de madera largo. Y mi sobrino se sentaba y se me dormía en las piernas, pero en una de esas, orando a mi mamá, el Señor le dijo, esto solo es el inicio de lo que voy a hacer con David. Pero del dicho al hecho hay un gran garantía. Entonces ahí, o sea, aunque el Señor le dijo eso, no inmediatamente pasó. Pero aprendí obligadamente. Mi hermano se fue para Guatemala por trabajo y entonces solo quedaba yo en la iglesia y aprendí a tocar el teclado a fuerza. Pero mi papá iba a unos cultos que le llaman Campo Blanco, le llamaban antes, y me llevaba a tocar guitarra. Yo me aprendía con los cancioneros de Marco Witt las canciones, así como aprendí, yo no estudié ni nada, pero yo le decía, papi, pero solo cante esta, no vayas a cantar a tu papá. Y el espíritu lo agarraba. Entonces yo me iba encima. Mi hermano tocaba bien la guitarra y el teclado. Y cuando mis hermanos llegaban a cantar, querían que yo tocara igual que mi hermano. Entonces siempre me decían, pero ¿y por qué no tocas bien? Y se enojaban y yo, no puedo. Entonces ahí digamos que fue como la parte de involucrarte a algo, esa parte de querer servir también en la iglesia o ayudar. Yo en realidad no lo veía como que yo quería servir. Era una necesidad y me metí a hacerlo. Entonces ahí es como me crecí en la iglesia, me mantuve ahí. No sé, así, ¿cuál fue tu pregunta? pero ese rollo de cuánto tiempo fue así, de esa inquietud de tu vida. Mira, yo nunca, cuando mi papá murió en el 2003, ahí sí... Me imagino que ahí cambió todo, un montón de cosas. Híjole, bastante. Ahí en el 2003, ¿a dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Estábamos en la iglesia, se llama Iglesia Huerto del Edén, está en la San Francisco, pero no en la... Todos decían la San Francisco, pero en la San Francisco en Tuxtepeque. Entonces, ahí estábamos y como yo estaba en la mera rebeldía, tenía muchos pleitos con mis hermanos. 2003. 2003 y con mi mamá. Y mi mamá les ponía quejas a mi hermana. Pero mi mamá todavía se quedó con la iglesia por un tiempo. Entonces ya no era tanto que lo hacía porque tenía que hacerlo, sino que ya era como un poquito más de conciencia, como que puya, la verdad que hay que servir. Y entonces yo tenía los amigos con los que jugaban el pasaje, yo los quería llevar a la iglesia. Y entonces ahí empezó a nacer algo en mí de quererle servir al Señor. Y entonces empecé a quererle servir al Señor y entonces ahí empezó un poquito, aunque no se desató ahí. Pero ahí más o menos empezó a querer. Duró mucho tiempo para que despegara porque a todo esto, esta es la parte a la que yo digo ahora, pues sí, da pena un poquito, pero es la realidad y creo que muchos viven así. Y es de que yo jugaba a los dos bandos, me mantenía en la iglesia, pero me mantenía haciendo cositas que no, aunque era un adolescentón, pues. Y que podría haber, hay bichos que yo los admiro porque se han mantenido, creo yo, son diferentes situaciones. Gracias. De nada, pero esas cosas fueron las que de alguna manera nunca me dejaron
no fui bien decidido, Ok. la verdad. Yo no me decidía, pero porque jugaba mucho tenía muchas preguntas. Correcto. Inmadurez y todo lo que vos querás ahí, si querés, ahí el psicólogo que esté viendo va a decir, este muchacho tiene grandes problemas. Mentira. Pero por ahí Ok. me fui hasta que ya como a los 10 pues, la fecha la tengo mal, 19, 20 pongamos. Ok. 20, 21 por ponerle largo. Ujú. Ahí sí, yo ya me puse en perspectiva y entonces yo le dije a mamá, le voy a ayudar con la iglesia. Entonces yo le oré al Señor y le dije, Señor, pero yo no tengo, estaba bicho, no trabajaba. Entonces yo le dije, Señor, yo quiero ir al bíblico para prepararme, para poderle servir mejor, para enseñarle a los bichos bien y no enseñarle cualquier cosa, porque yo había escuchado de algunos hermanitos que donde abrían, ponían el dedo Y ahí decían, empezaba. bregar, y hablaban de cualquier otra cosa menos de lo que Correcto. tenía. Entonces ahí fue la primera muestra de la bondad de Dios conmigo y que verdaderamente Dios sí era un llamado genuino, pero yo no lo había entendido. Ok. Andaba trabajando, por eso digo, hay muchas cosas, pero andaba trabajando con Castillo del Rey, un ministerio de la Asamblea de Dios, y andaba, yo no es que soy un gran gringo, ¿va? Pero hablaba un poquito de inglés y trabajaba como staff nacional con ese grupo norteamericano. Y casualmente en esa fecha yo andaba traduciendo, como intérprete, perdón. Y en la madrugada, uno que se llama John Davis, él era el encargado de ese grupo y me despertó. Y yo le había estado orando al Señor antes de irme a eso y él me dijo, ¿por qué estás orando? Y yo sí, bueno, sí, porque fue en la madrugada, o sea, Ajá. eso siempre llegas tarde, eran las 12, ¿y por qué estás orando? Y yo así como, híjole, le estoy orando por un resto de cosas. No, hay algo por lo que estás orando. Entonces ahí yo le dije, bueno, entendí yo qué era. Le dije, por el bíblico, fíjate que entonces él me dijo, yo te voy a ayudar. Y me ayudó por un buen tiempo, él me mandaba, me ayudaba, yo le mandaba las notas, le mandaba aún lo que pagaba. Mire, aquí está el recibo, porque yo quería mantener, porque Todo sabía que era transparencia. sí. Pero él me decía, David, no te preocupes, y él se me lo mandaba. Pero, para hacerte la corta, yo ahí corté mi comunicación con Dios, Ok. aún estando ahí. Y yo llegué a un punto que pasaron bastantes cosas, pero yo le dije al Señor, la verdad es que no quiero hacer esto, no es algo que quiero hacer, pero ahora yo entiendo y me pregunto hasta el punto por qué yo tomé esa acción de rebeldía, porque todavía yo digo, ¿por qué razón yo tenía? Y ahí fue donde yo me alejé del Señor definitivamente. Ok. O sea, de estar en la casa de Dios verdaderamente. O sea, ya no estabas a dos bandos, sino que No, ahí sí yo le decidiste. dije, ¿sabe qué? Y esta ha sido fue mi carga. Yo le digo, Señor, siempre gracias. Por eso es que yo amo tanto al Señor y también, no es que le pido perdón, pero yo digo, pues, porque no sé si lo puedo decir, pero que pasmado, ¿verdad? Lo voy a decir, Gracias. lo voy a dejar ahí. Gracias. Pero yo de alguna manera le dije al Señor, ¿sabe qué? Usted no me responde porque yo creo que fue por resentido, ahí dejémoslo. No me responde usted, entonces yo no voy a servirle. Como que tuviera yo fuera la gran cosa. Y le dije, ¿sabe qué? Hasta aquí dejemos, yo no voy a ir al mundo, yo quiero disfrutar eso. Ok. Y mi mamá siempre, obviamente, insistió y me llevaba a la iglesia y me decía, anda a tocar. Mira, en la iglesia necesitan música, necesitan gente. Y yo le decía, pero mami, yo ando mal, yo ando aquí, yo ando allá, ¿para qué voy a ir? Y mis hermanas, todos lo sabían, la condición, pero aún así me llevaban. Y yo iba y había un hermano de la iglesia que le decía a mi mamá, mire, su hijo a la fuerza viene. Así, El diácono va. Siempre lo metí. Hasta el 2013. Okay. Hasta el 2013 el Señor me advirtió en el 2010, en el 2011, en el 2012. Tuve muchas experiencias. Puntualmente 3 te voy a mencionar. Una noche que yo no dormí. No podía dormir y no era porque había comido mal, no era por insomnio, no era por nada. Yo sabía que era algo y yo le decía, pero ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Dígame qué quiere. Y yo, fíjate cómo yo le decía, Señor, dígame de qué voy a vivir, entonces yo le sirvo. Porque no era que yo quería vivir de servir del evangelio, como dicen algunos. Y me levanto y le digo, mami, el Señor me ha hecho sentir toda la noche que me tengo que ir al ministerio y mi mamá me hizo 2 cosas. Y conste que mi mamá para mí era una mujer de Dios.
definitivamente, pero me dice, ¿y de qué te vas a mantener? ¿De qué vas a pagar ese carro? ¿De qué vas a pagar eso? ¿De qué vas a hacer lo otro en la casa? ¿Cómo la vas a mantener? Ok. Entonces, yo así como que, gracias, pa, porque yo esperaba que de ella escuchar, pero en realidad era algo que yo debía haber decidido. No tenía que descansar en la opinión de alguien más. No lo hice, seguí en mi vida. En el 2012 tuve otro encuentro con el Señor que fue bien, fue bien. Yo andaba jarabe. Había andado desde temprano chupando y vacilando. Ok. Y eran como las 4 de la mañana, 3, 4 de la mañana, y yo venía sobre la Chiltipán. Ujú. Yo vi la patrulla pasar Ok. para arriba y yo seguí recto. Pero de repente yo sabía que ellos habían dado vuelta y me venían siguiendo y aceleré, dije yo, y me metí a la Gran Vía, me atravesaron el carro y yo queriéndoles en aquel tiempo se pagaban... ¿A qué aquel tiempo? ahora con mi precio, ¿no? Y entonces empecé a... no, yo les dije, no, pues mire, que no sé qué, y me dijeron, esto es para que te llevemos detenido y el carro se vaya para Shanghái, que no sé qué. Para hacerte las cortas, me manejaron, tenía un amigo que mi mejor amigo vive por ahí cerca, entonces me fueron a dejar a la casa de él, me manejaron cuando la policía te maneja. Bueno, Me sí. fueron a dejar ahí, yo les regalé unos souvenirs que yo andaba y me decían, pero conste que no te estamos cobrando. Pero algo me dijo él y yo hasta ahora después lo recapacité, el policía. Policía, ok. Cuando yo le quise dar dinero, él me dijo, no, nosotros estamos aquí para cuidarte a vos. Bueno. Y yo no creo que un policía te diga así, pero él insistió en esa palabra. Nosotros estamos aquí para cuidarte a vos. Después yo entendí que era Dios que me estaba cuidando, porque en el 2012, en noviembre, yo tuve un accidente. Y ahí, Ese es el tercero. ese es Ajá. pero Ya venía. meses antes el Señor me Correcto. había hablado. Ujú, ya. Y antes, el 2011, el Señor había dicho, mira, relájate muchacho, pero yo no había querido. 2012 tuve un accidente y hay algo casual y no es que por ahí andaba alguien que dice, si querés hacerte cristiano, métete a las drogas, porque cuando te metes en drogas, entonces y andas mal, después querés a Dios. Yo no es que fue así, Ajá. pero en el momento que yo tuve esa situación, lo primero que se vino a mi corazón fue, Señor, si te voy a servir. Porque ahí murió una persona y dos de los que íbamos, el otro era cristiano, pero andaba también en la movida. Y yo que quedé vivo. Entonces, aunque obviamente fue una manera bien difícil, pero ahí yo lo entendí. Después de eso, es otro proceso, otra larga historia. Correcto. 5 años para desintoxicarme verdaderamente de la vida de pecado que había llevado. Ok. Cuando digo desintoxicarme es en el sentido de que traes malas prácticas. Sí. Y a veces esas malas prácticas las querés a veces hasta aplicar, o no es que las querés aplicar, sino que te estorban cuando le quieres servir al Señor. Y entonces, por eso la Biblia dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Pero Sí. cada vez que consumiste algo en tu mente, cada cosa que hiciste, cuando le querés servir al Señor, aunque eso es tu pasado y Dios te perdonó, pero eso te va a seguir y vas a luchar con eso. Ahora va a depender de vos qué actitud o cómo vas a enfrentar cada situación en adelante. Entonces ya de ahí, para el 2016, yo regresé al bíblico. Otro testimonio, pero no te voy a contar porque ya vamos acabando el tiempo. Regresé al bíblico, también fue de bendición el Señor, pero ahí el Señor hizo algo conmigo. Me dijo, de ahora en adelante es con fe, porque yo era con lo que más he luchado, Ok. de tener fe. Tener fe en el sentido, bueno, en todos los sentidos de la palabra. Por supuesto. Y entonces el Señor ahí fue fe. Y el testimonio de eso es que casi cada cosa que me ha pasado después de ese tiempo, imagínate, te estoy hablando que el 2017, 18, en realidad yo estoy tiernito, pollito. Yo me presento con todos como un recién convertido, porque he ido experimentando y aún así, esa es la parte que yo cuando, por ejemplo, predico, cuando he tenido la oportunidad de salir, de cantar, de servir en cualquier cosa, de ir a, bueno, porque esto de alguna manera es un servicio al Señor, no puedo pasar por alto que definitivamente es misericordia de Dios. David fue castigado porque censó al pueblo y eso no era parte del plan de Dios.
esa era tarea de Dios, censar el pueblo. Y el Señor castigó a David porque David se sintió que él ya era el rey y que había ganado a tantos y que tenía el poder, y empezó a censar para ver la capacidad que tenía para atacar a otro pueblo. Y el Señor lo castiga por esa vanagloria. Entonces, en algún momento cuando el Señor te permite servir y el Señor te da, porque obviamente el Señor te provee de todo, te permite viajar, conocer gente, salir, obtener algún beneficio de repente que no debería ser la prioridad, pero el Señor lo permite. Pero si en ese momento uno siente que es por uno, perdió. Entonces, yo cada vez que estoy en algún lugar, el Señor me dice, y fue bien fuerte en el aeropuerto de Panamá viniendo para El Salvador. Yo le dije al Señor, gracias, porque yo no estoy aquí. Tal vez algunos de ellos tendrán plata, ¿va? Y tienen billetes, Claro. viajando porque tienen billetes. Pero yo estoy aquí porque le estoy sirviendo, y usted es el que ha permitido que salgan vuelos, que tenga para salir, y yo no he ido a turistear, iba a servir y regresaba y así. Entonces, ahorita estoy en esa etapa, agradecido con el Señor, sirviendo donde puedo, aunque se escuche así como que no ando de la seca a la meca, como decía mi papá, sino que digo, donde hay una necesidad y yo tengo la capacidad, o algo de lo que yo tengo sirve para eso, lo hago. Pero sí, ya estoy diciéndole al Señor, Señor, ahora sí, obviamente yo voy a seguir donde usted manda, pero si usted quiere aterrizarme y ponerme ya en un lugar o hacer algo, ¿qué va a hacer? No sé. Claro. Pero estoy orando y estoy creyendo al Señor. Me ha llevado definitivamente, ha ido ayudándome a crecer en fe, a ver cómo Dios obra. Entonces, no hay nada más gratificante para mí, sin duda, que ver, por ejemplo, las almas, gente que acepte a Cristo, que gente transformada, familias transformadas, no por vos, pero sí porque obedeciste a ir y predicar tal vez, o dar un estudio constantemente, una fecha. Es lo más reciente que tengo de Panamá. Dios me permitió estar allá por 1 año y 4 meses, y Dios me permitió ver que los estudios de cada jueves eran como estudios preparados de Dios para ellos. Y vos solo te paraste y te dedicaste a estudiar, y Dios hizo lo demás. Entonces, Dios me da esa recompensa de ver almas transformadas y gente que ahora está queriéndole servir. Entonces, alegre, por ahí voy. No sé qué deparará el futuro. Para este año nuevo. Para este 2024, pero sí estoy confiado en que Dios va a hacer cosas grandes. Excelente. No sigo porque te acabo el programa, viejito. No, hay tanto que de verdad uno agradece lo que Dios hace. Igual, como decir, en los detalles pues está el sabor de todo, correcto, ¿no? Y hay una canción, bueno, Dios te ha regalado varias canciones. Sí. Hay una canción que, bueno, cerramos todo esto con la canción. ¿De qué habla? ¿Qué trata o cómo nació Rapidol? Híjole, esa canción se llama Pródigo. Yo sé que hay muchos que le han puesto Pródigo a la canción, pero en mi caso fue eso, mi vida. Todas las canciones que el Señor me ha regalado, no es que yo me siente y digo, voy a escribir una canción. Mentira. El Señor me las ha regalado en los momentos más improbables, sentado en una hamaca, sentado en una grada, en un tiempo de oración o en un tiempo de preguntarle cosas al Señor, y me vienen las canciones. Y Pródigo es eso. Pródigo es la recapitulación de la vida que yo hice, que llevé por un buen tiempo, pero la vida que ahora tengo en Cristo. Y hay más canciones ahí, pero Pródigo es la que he querido compartir hoy para que de repente le sirve a alguien. Nunca es tarde. Nunca es tarde para acercarse al Señor, y aunque el pecado que uno haya cometido es el peor del mundo, pero si con humildad y con sinceridad nos acercamos a Dios, dice la Biblia que Él los perdona. Sí, amén. Pródigo. Ok. David, de verdad, mil gracias. 1, por tu amistad. 2, por tu tiempo. 3, por compartirnos lo que en realidad Dios hace contigo. De parte del staff, siempre damos un detallazo para ti. Gracias. Algo bueno. Aprende, vive y comparte. Así es, así de eso se trata, y que Dios nos permita pues tener tantas cosas. Amén. Y exactamente eso es uno de los objetivos de todo esto, ¿va? Venir y lo que de verdad estás viviendo,
pues toca al final compartirlo, ¿va? Amén. Unas palabras exactamente para esos corazones, no importa la edad, siempre esa palabra llega en el preciso momento y sobre todo en este año nuevo, para ti. Bueno, no dejen que ni nada ni nadie los detenga. La palabra de Dios dice que Él entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te podrán presentar cualquier cosa y hasta te podrán dañar la religión, pero si buscas a Dios y lees su palabra, te puedo asegurar que vas a encontrar. Siempre habrán personas como yo que vivimos una vida y que te podemos compartir nuestro testimonio. Así que adelante, no te desanimes porque tu vida vale y vale mucho. Y mejor en las manos de Dios. Así que ánimo, 2024 o lo que venga, de que te quede de vida, Dios, servirle al Señor. Amén. A todos, gracias de verdad por estar en Algo Bueno. Aprende, vive y comparte. Redes sociales, suscríbase, active la campanita. Estuvo con nosotros David Romero, un gran amigo, pastor, músico, y nos quedamos con Pródigo. Dios te bendiga, nos vemos a la próxima. Me cansé de vivir bajo de tu protección, bajo de tu amor. Me llevé una parte de tu corazón, de este corazón. Mi hogar quise olvidar. En el centro de tu amor es donde quiero estar. Quiero escapar de este lugar. Y en el centro de tu amor es donde quiero estar. Déjame bailar con la vida y el mundo a mis pies una y otra vez. Ahora sé, soy capaz de volar hasta el sol sin preocupación. Bogar, quise olvidar. Y en el centro de tu amor es donde quiero estar. Yo quiero escapar de este lugar. En el centro de tus brazos es donde quiero estar. Al verte correr hacia mí, lo pude percibir, que tu amor no falló y que nada te importó. Al verte correr hacia mí, lo pude percibir, que tu amor no falló y que nada te importó. Mi hogar quise olvidar. En el centro de tu amor es donde yo quiero estar.